Mi esposa recuperó la forma, creyó merecer algo mejor que yo y pidió el divorcio. Pero rápidamente se arrepintió. Soy Dave, 34 años, solo un gerente de almacén promedio que vive en Columbus. Mi vida no era llamativa, pero era estable, tenía un buen trabajo, una bonita casa y estaba casado con Carla. Habíamos estado juntos durante 5 años, casados durante 3. Y pensé que teníamos una relación decente, claro, no éramos esa pareja romántica de la televisión. Pero lo hacíamos funcionar, las facturas se pagaban. Teníamos nuestras citas nocturnas y las discusiones ocasionales eran solo cosas normales del matrimonio, o eso pensaba. Hace aproximadamente 6 meses. Carla decidió emprender un gran viaje de fitness, surgió de la nada, pero yo estaba de acuerdo. Se unió a este gimnasio exclusivo en el centro que, sinceramente, parecía más un spa que un gimnasio. Consiguió un entrenador personal, Justin, y de repente empezó a hablar de preparación de comidas, macros y planes de desintoxicación. No me importó, de hecho, la animé, es decir, todos merecen sentirse bien consigo mismos, ¿verdad? Además, pensé que era solo una fase, como su afición de corta duración por el tejido o esa vez que se interesó en las cartas del tarot, al principio. Incluso ayudé, empecé a hacerme cargo de más tareas, platos, lavandería, compras, para que tuviera más tiempo para concentrarse en sus entrenamientos. Pensé que era una forma de demostrarle que me importaba, pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Y no en el buen sentido. Cuanto más peso perdía Carla, más crecía su ego, se obsesionó con su reflejo, pasando horas frente al espejo ajustando sus atuendos de gimnasio o tomando la foto de progreso perfecta para Instagram. No solo hacía esto por sí misma, quería una audiencia. Recuerdo una vez que le sugerí que viéramos una película juntos. Era viernes por la noche y pensé que podíamos relajarnos como en los viejos tiempos. Ella se burló. Dave, no tengo tiempo para sentarme, tengo objetivos que cumplir. ¿Objetivos? ¿Qué objetivos? No estábamos hablando de correr un maratón o escalar el monte Everest. Simplemente estaba levantando pesas y bebiendo lodo verde, pero como sea, lo ignoré. Tal vez yo era el irrazonable. Luego llegó la mañana, comenzó como cualquier otra, estaba medio dormido, tomando mi café antes de ir a trabajar, mientras Carla se tomaba su batido desastroso de col rizada y espinacas. Estaba vestida con su ropa de entrenamiento, desplazándose por su teléfono como si su vida dependiera de ello. De la nada, dice, merezco más en la vida. Levanté la vista, todavía atontado. Más de que, dejó su batido y me miró fijamente, muy seria. Este matrimonio me está frenando, Dave. Voy a solicitar el divorcio. Juro que pensé que era una broma, incluso me reí, pensando que estaba jugando conmigo, pero ella no se reía, su rostro era inexpresivo. He superado esto, dijo, como si yo fuera un mueble anticuado que estaba lista para tirar. No lo entenderías. Me senté allí, completamente sorprendido. Mi esposa, la mujer con la que había compartido años de mi vida, simplemente me soltó esto como si no fuera gran cosa. Traté de procesar sus palabras, pero todo lo que pude sentir fue esta mezcla de conmoción y enojo hirviendo en mi pecho. ¿Qué quieres decir con que has superado esto? ¿Superado qué? Suspiró, como si fuera un niño haciendo demasiadas preguntas. Dave, he estado trabajando en mí misma, tratando de ser la mejor versión de mí. Francamente, esta vida ya no coincide con mi potencial. Quiero más que esta casa, esta rutina, tú. Sus palabras me impactaron, ni siquiera lo endulzó. Yo era parte del problema en sus ojos. La vida que habíamos construido juntos ya no era lo suficientemente buena para ella. Cogió su bolso de gimnasio y salió por la puerta sin siquiera despedirse. Me senté allí, mirando el vaso medio vacío de lodo verde que dejó, preguntándome qué demonios acababa de pasar. Ese día en el trabajo fue borroso, seguí los movimientos. Pero mi mente estaba atascada en Carla. ¿Era esto real? ¿Realmente me estaba dejando? Habíamos tenido discusiones antes, claro, pero el divorcio se sintió tan repentino, tan calculado. Y la forma en que lo dijo, como si hubiera estado ensayando este discurso durante semanas, dejó en claro que ya había tomado una decisión. Durante los siguientes días, las grietas en nuestro matrimonio se hicieron evidentes. Apenas me hablaba. A menos que se tratara de dividir la casa o programar la mediación, empezó a quedarse fuera hasta tarde, diciendo que estaba en el gimnasio o con amigos. Su teléfono estaba pegado a su mano y su Instagram estaba explotando con selfies y leyendas como, nuevo capítulo, ¿quién es viviendo mi mejor vida? Cada publicación era una bofetada. Un recordatorio de que ya había seguido adelante mentalmente, incluso si los papeles aún no estaban firmados. Una noche, mientras navegaba por mis propias redes sociales, noté que había borrado todas nuestras fotos. Fotos de la boda, desaparecidas,
publicaciones de aniversario, borradas, era como si me hubieran borrado por completo de su vida. Mientras tanto, sus nuevas publicaciones acumulaban me gusta y comentarios de personas que la animaban. «Estás radiante». ¡Qué inspiración!, me enfermó. Ninguna de estas personas conocía a la verdadera Carla o lo que me estaba haciendo pasar. Otra noche, la escuché por teléfono mientras me preparaba para ir a trabajar. Estaba en la cocina, hablando con alguien con esa voz falsa y azucarada que usaba cuando quería algo. «Sí, simplemente me siento tan libre ahora», dijo. «Finalmente estoy haciendo lo que me hace feliz». Hizo una pausa y luego se rió. Él ni siquiera lo entiende, está atrapado en el pasado. Ese fue el momento en que me di cuenta. Carla no solo me estaba dejando, se estaba reinventando, y yo era el ancla que estaba soltando. Pero aquí está la cuestión, no soy el tipo de persona que simplemente se da la vuelta y lo acepta. Pensó que podía arrollarme e irse con todo, pero le esperaba un duro despertar. Esto era solo el comienzo. Y si Carla quería una pelea, la tendría. Pero esperen, se pone peor. Una tarde, estaba almorzando en este café cerca del trabajo, estaba ocupado con mis asuntos, hojeando mi teléfono, cuando escuché a estos dos tipos en la mesa de al lado. Estaban hablando de una chica fitness, que encontraron en línea. No presté mucha atención hasta que uno de ellos dijo su nombre, Carla. Se me encogió el estómago. Se reían, hablando de cómo tenía contenido premium que estaba promocionando. Al principio pensé, no, de ninguna manera, no Carla. Pero luego uno de ellos mostró su Instagram en su teléfono. Era ella. Mi Carla. Continuaron hablando sobre cómo había comenzado a insinuar una cuenta de OnlyFans, publicando enlaces en su biografía como «para los entrenamientos reales». Me hirvió la sangre. Esto no era solo una fase de fitness, estaba usando su nueva libertad para convertirse en una trampa de sed en toda regla, por dinero. Cuando llegué a casa, la confronté. Estaba sentada en el sofá, hojeando su teléfono como si nada hubiera pasado. «Carla», dije, tratando de mantener la calma. «¿Qué demonios es esta cosa de OnlyFans de la que estoy escuchando?». Levantó la vista, completamente imperturbable. «Es mi cuerpo, Dave, mi elección, y ya no es asunto tuyo». No podía creer su descaro. «¿No es asunto mío? Todavía estamos casados. Estás aquí vendiéndote en internet mientras yo trato de mantener nuestras vidas unidas». Puso los ojos en blanco como si yo fuera un fósil anticuado que simplemente no lo entendía. «No es venderme. Es creación de contenido. Mucha gente lo hace, además. No es como si estuvieras pagando mis facturas». Fue entonces cuando me di cuenta. Carla no solo quería un divorcio, quería una vida completamente nueva. Una en la que ella era la estrella, el personaje principal, y yo solo era un extra que había descartado. No estaba avergonzada ni arrepentida. En todo caso, estaba orgullosa, como si finalmente hubiera encontrado su verdadera vocación como un espectáculo en línea. Durante las próximas semanas, sus payasadas se intensificaron. Empezó a vestirse como si estuviera audicionando para un reality show, vestidos ajustados, tacones altísimos, maquillaje aplicado como glaseado. Cada vez que salía por la puerta, parecía que se dirigía a algún evento de alfombra roja, no al supermercado. Y las leyendas empeoraron. Viviendo mi verdad, no más restricciones, y la que me hizo querer tirar mi teléfono. Ya no es una esposa, es una fuerza de la naturaleza. ¡Qué audacia! Mientras Carla jugaba a ser una celebridad, yo estaba lidiando con las consecuencias, abogados, papeleo, etc. Pero Carla no era tan intocable como pensaba. Mi abogado, Steve, una leyenda absoluta, había estado investigando. Resulta que había estado viendo a un cazafortunas. Pero con una membresía de gimnasio. Creo que puedes adivinar de quién estoy hablando. Es. Ten atentos, amigos, las cosas están a punto de ponerse feas. Los actualizaré lo antes posible. Actualización 1. ¿Qué pasa de nuevo, Reddit? Soy Dave, tu futuro divorciado favorito, con un asiento en primera fila para el desastre del cambio de imagen impulsado por el drama de mi ex. Si has estado al día, sabes que mi esposa, Carla, decidió que era demasiado buena para esta vida. Me dejó en la estacada y ha estado desfilando por la ciudad como si fuera una celebridad del fitness. Pero hablemos del tipo que ha estado alimentando todo este desastre, Justin. Sí, su entrenador personal. Muy original, ¿verdad? En el momento en que escuché su nombre, supe que esto no era solo una relación inocente entre entrenador y cliente. Justin era el tipo de persona que esperarías ver en un reality show de citas, musculoso, bronceado con aerosol y tan profundo como un charco. Era todo encanto, músculos y sonrisas. Como si hubiera salido de una mala comedia romántica. Carla tampoco fue sutil sobre su conexión. Un día, entró pavoneándose en la casa después de su entrenamiento, prácticamente brillando. Justin
Dice que soy la más fuerte que he sido nunca, se jactó, sin siquiera mirarme. Sí, Carla. Estoy seguro de que Justin también te dijo que nunca ha entrenado a nadie como tú, porque ese es su discurso. Unas semanas más tarde, dejó de fingir que eran solo entrenamientos. Comenzó a mencionar su nombre en conversaciones casuales. Justin me va a llevar a este nuevo restaurante vegano. O Justin dijo que esta proteína en polvo me cambió la vida. Mientras tanto, yo estaba parado allí como... Pareciera que me importa, pero Carla no solo estaba mencionando su nombre. Lo estaba presumiendo como si fuera su premio. La noticia se corrió rápido. Los amigos empezaron a enviarme mensajes de texto con avistamientos de Carla y Justin por toda la ciudad. Estaban tomados de la mano, riendo y actuando como una pareja del año de Instagram. Carla ni siquiera intentó ocultarlo. Una noche, llegó a casa, tan audaz como siempre, y dijo, para que lo sepas, Justin y yo estamos saliendo ahora, creo. Que es hora de que lo aceptes. Oh, lo acepté, está bien. Acepté que mi esposa se había convertido en una caricatura de derecho en toda regla. Ya se había divorciado mentalmente de mí, así que... ¿Qué le importaba si añadía una aventura pública a su currículum? Cuanto más aprendía sobre Justin, más me hervía la sangre. No era solo un tipo promedio del gimnasio. Este tipo tenía un historial. Mi abogado, Esteve, que se merece una maldita medalla en este punto, investigó un poco y descubrió que Justin había hecho esto antes, 2 veces. En realidad, tenía un patrón. Encontrar una mujer casada, llenarla de cumplidos y validación y animarla a dejar a su esposo. Luego, una vez que el polvo se asentaba y el dinero no fluía, desaparecía como Houdini. Justin era un destructor de hogares profesional. No era amor, era un negocio. Animaba a estas mujeres. Las hacía sentir invencibles y se aprovechaba de ellas hasta que ya no le convenía. Y Carla era la víctima perfecta. Anhelaba atención y validación como un pez anhela el agua. Justin la tenía envuelta alrededor de su dedo, y ella ni siquiera lo veía. Lo peor era lo engreído que era al respecto. Escuché de conocidos mutuos que Justin ya estaba hablando de sus grandes planes. Aparentemente le dijo a alguien, una vez que el divorcio finalice, Carla y yo vamos a construir un imperio. ¿Imperio? Amigo, eres un entrenador, no un magnate de la tecnología, pero claro, sueña en grande. Justin no solo contaba con el dinero de Carla, contaba con mi dinero. Carla exigía la mitad de mis ahorros. Manutención del cónyuge e incluso intentaba quedarse con la casa. Pensó que podía entrar en la corte, hacerse la víctima y salir con un boleto dorado para su nueva vida con Justin. Poco sabía ella. Mi abogado tenía recibos, y yo no iba a dejarme pisotear. Déjame pintar una imagen de cómo se veían Carla y Justin como pareja. Imagina a un tipo que solo tiene camisetas sin mangas parado junto a una mujer que de repente cree que es una Kardashian. Estaban por todas las redes sociales, posando frente a autos lujosos que no eran suyos y etiquetándose en restaurantes caros donde supongo que Carla pagaba la cuenta. Era como si estuvieran tratando de gritar, míranos. Estamos ganando, pero, para cualquiera con un poco de cerebro, estaba claro que estaban compensando en exceso. Sin embargo, su relación no estaba exenta de problemas. La personalidad exagerada de Justin comenzó a chocar con el creciente complejo de diva de Carla. Una noche, la escuché por teléfono en la cocina, discutiendo con alguien. No me importa lo que tus ex hayan dicho de ti, Justin. Estás conmigo ahora y merezco algo mejor que tu equipaje. No capté el resto. Pero fue suficiente para decirme que su pequeña fantasía no era tan perfecta como querían que todos creyeran. Por mucho que me enojara, había algo extrañamente satisfactorio en ver a Carla apostar todo por Justin. Había apostado todo por este tipo, pensando que era su boleto a una vida mejor. Y era solo cuestión de tiempo antes de que el castillo de naipes se derrumbara. Mi abogado y yo nos estábamos asegurando de eso. Después de la mediación, la confianza de Carla se vio afectada. Entró a esa habitación actuando como Beyoncé y salió pareciendo un ciervo ante los faros. Fue hermoso, Justin. Su siempre leal animador, ni siquiera intentó consolarla, simplemente se enfurruñó detrás de ella. Ojeando su teléfono, esa fue mi primera pista de que su pequeño imperio no era tan sólido como Carla quería que todos creyeran. Pero retrocedamos un poco. La mediación no fue solo un revés para Carla, fue un desastre. Pensó que iba a entrar, llorar un poco y salir con la casa, la mitad de mis ahorros y la manutención del cónyuge. El abogado de Carla la pintó como la esposa infravalorada que lo sacrificó todo por mis sueños mediocres. Ya sabes, sueños mediocres, he estado trabajando como un burro en este trabajo de almacén durante años. Esteve, mi abogado, estaba listo, tenía hojas de cálculo, capturas de pantalla e incluso extractos de tarjetas de crédito para respaldarme. Carla había estado gastando nuestra cuenta conjunta durante meses antes de solicitar el divorcio.
Estamos hablando de días de spa de lujo, ropa de diseñador y cenas de $200. Mientras yo comía sobras y trataba de averiguar qué había salido mal, Esteves se aseguró de que la corte viera cada centavo que había desperdiciado. Luego vinieron los esqueletos de Justin, sus aventuras pasadas, su patrón de engatusar a mujeres casadas y cómo siempre se escapaba cuando el dinero no fluía como esperaba. ¿La cereza del pastel? Esteve encontró mensajes de una de las ex de Justin advirtiendo a Carla que tuviera cuidado. Por supuesto. Carla no escuchó, pensó que era diferente, la sonrisa de Justin también había desaparecido, de hecho, parecía francamente incómodo. Probablemente se dio cuenta de que su pequeña estafa se estaba desmoronando en tiempo real. Carla trató de defenderlo, diciendo, Justin ya no es así, pero la evidencia estaba en su contra. El juez no se creía su actuación, al final de la sesión, estaba claro que Carla no iba a irse con la fortuna que pensaba que obtendría. Justin parecía que ya estaba planeando su estrategia de salida. Después de la mediación, Carla empezó a actuar raro, ya no era tan engreída, todavía trataba de publicar sus tonterías motivacionales en Instagram. Pero las leyendas se volvieron desesperadas. En lugar de viviendo mi mejor vida, eran cosas como, el crecimiento no siempre es fácil, pero vale la pena. Sí, claro, Carla, sigue diciéndote eso a ti misma. Justin, por otro lado, estaba mostrando sus verdaderos colores, todavía estaba presente, pero no era tan presente como Carla lo hacía parecer. Empezó a faltar a sus apariciones públicas. No más tomarse de la mano en restaurantes elegantes ni fotos de gimnasio. Se corrió la voz de que ya estaba coqueteando con otra de sus clientas, una mujer más joven que, aparentemente, no venía con el equipaje de Carla. Típico, una noche, Carla llegó tarde a casa. Todavía vivía en la casa con ella en ese momento porque, legalmente, no podía echarla, y entró tambaleándose, luciendo absolutamente agotada. No dije ni una palabra, simplemente me senté allí en el sofá, mirándola. Dejó caer su bolso de diseñador en el mostrador y suspiró dramáticamente, como si quisiera que le preguntara qué pasaba, pero yo no estaba jugando a ese juego. Simplemente me fui a mi habitación. A la mañana siguiente, Carla trató de actuar como si todo estuviera bien. Caminó por la cocina, preparando uno de sus batidos de col rizada, pero su habitual engreimiento había desaparecido. Justin ha estado ocupado con sus clientes. Dijo de la nada. No respondí, sabía que quería que mordiera el anzuelo, que le preguntara por él. Pero no le iba a dar la satisfacción. Una semana después, comenzó el verdadero DRA. Recibí una llamada de Esteve. Aparentemente, Carla había presentado algunos papeles de último minuto. Tratando de reclamar más bienes, quería compensación emocional por el estrés que le había causado durante el matrimonio. Sí, lo leíste bien. Carla pensó que podía obtener más dinero culpándome por su crisis de la mediana edad. No podía creer la audacia. Esteve, siendo la leyenda que es, ya se había preparado para estas tonterías. Presentó una contrademanda, mostrando cómo Carla había vaciado nuestras cuentas y manipulado emocionalmente la situación a su favor. Incluso incluyó sus publicaciones de Instagram como evidencia. Las leyendas por sí solas eran oro, prueba de que no era una víctima estresada, sino una diva egocéntrica que vivía su mejor vida a mi costa. Por esta época, Justin oficialmente desapareció en combate, dejó de presentarse a sus sesiones de gimnasio, dejó de responder a sus llamadas e incluso la bloqueó en Instagram. Sí, bloqueada. Carla se estaba volviendo loca, podía oírla paseándose por la casa, llamándolo una y otra vez. Justin, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar. Sonaba desesperada. Sinceramente, fue satisfactorio. Finalmente, una de sus amigas soltó la sopa. Justin había pasado a otra clienta, alguien más joven, más llamativa y, lo más importante, no involucrada en un divorcio complicado. Carla estaba devastada, intentó hacérsela fría, publicando citas crípticas como a veces la gente no es quien parece y no se puede construir un imperio con alguien que está jugando, pero todos sabían lo que había sucedido. Su hombre perfecto la había abandonado en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Fue entonces cuando el derecho de Carla realmente comenzó a desmoronarse. Dejó de ir al gimnasio. Sus atuendos otrora glamorosos fueron reemplazados por sudaderas y moños desordenados. Incluso dejó de publicar en Instagram por un tiempo, lo que fue sinceramente impactante. Era como si toda su identidad hubiera estado ligada a Justin y la fantasía de su nueva vida, y sin él. No sabía qué hacer. Una noche, trató de hablar conmigo. Dave, dijo, parada en la puerta de la sala de estar, creo que debemos reevaluar todo. Este divorcio ha sido difícil para los dos. La miré fijamente, esperando el remate. ¿A qué te refieres?
Carla suspiró dramáticamente, como si ella fuera la víctima aquí. Simplemente creo que tal vez nos apresuramos en todo esto. Quiero decir, tuvimos buenos momentos, ¿no? Casi me reí. Carla, tú solicitaste el divorcio, tú me dijiste que te estaba frenando, ¿recuerdas? Ahora que Justin se ha ido, ¿estás teniendo dudas? Increíble, intentó jugar la carta de la compasión, hablando de lo sola que estaba y de lo mucho que había sacrificado por este matrimonio, pero yo no me lo creía. Carla, dije, interrumpiéndola, tú hiciste tu cama. Ahora acuéstate en ella. El pequeño mundo de fantasía de Carla se estaba desmoronando y yo no tuve que mover un dedo. El karma estaba haciendo todo el trabajo. Eso es todo por ahora, Reddit. Los actualizaré después de la decisión judicial final, y créanme, no querrán perdérselo. Actualización 2. Hola, Reddit. Dave de vuelta. Han estado conmigo todo este tiempo, así que prepárense para el gran final de todo este desastre. Si han estado al día, Carla, mi ex esposa, pensó que podía ir a la corte, llevarse todo y comenzar su nueva vida con Justin, su entrenador personal. Pero el karma llamó a la puerta y ahora estamos en la recta final. Déjenme contarles cómo se desarrolló el drama judicial y por qué Carla probablemente desearía nunca haber puesto un pie allí. Finalmente llegó el día del juicio. Carla entró, pero no era el habitual pavoneo de diva al que me había acostumbrado, sin chaqueta de diseñador, sin sonrisa engreída. Solo ella y su abogado, luciendo tan seguros como un par de niños entrando en detención. Debió haber sabido que las cosas no iban a salir como ella quería, la energía era mala y, sinceramente, me encantó cada segundo. Del otro lado, estaba yo con Esteve, mi abogado, llegó preparado. Con una carpeta tan gruesa que podría haber servido como tope de puerta. No estaba nervioso en este punto, ¿no? Tenía nada que perder. Carla ya había lanzado todos los golpes que tenía y yo seguía en pie. Hoy se trataba de asegurarme de no solo sobrevivir a esto, sino de ganar. Su abogado comenzó presentando su reclamo de compensación emocional del que les hablé antes, pintando una imagen de Carla como esta esposa sufrida que había sido agotada emocionalmente por mi falta de apoyo para su crecimiento personal, aparentemente, mi negativa a apoyar su viaje de fitness, también conocido como su aventura con Justin, había sido una forma de negligencia. Esteve, mi abogado, dejó que su abogado continuara un rato, permitiéndoles cavar su propio hoyo. Luego, fue nuestro turno. Esteve comenzó desmantelando sistemáticamente su argumento. Mostró evidencia de que no solo había apoyado a Carla, sino que había ido más allá durante su llamado viaje de fitness. Presentó pruebas de que me había hecho cargo de las tareas del hogar. Había ajustado mi horario de trabajo e incluso la había animado a perseguir sus objetivos. Leyó en voz alta mensajes de texto donde me ofrecía a prepararle comidas saludables. Apoyaba sus sesiones de gimnasio e incluso sugería que asistiéramos a clases de fitness en pareja para fortalecer nuestro vínculo. Luego, Esteve lanzó la bomba. El reclamo de compensación emocional de Carla no solo era infundado, sino que era un intento descarado de encubrir su propia negligencia emocional. Presentó correos electrónicos y mensajes de texto donde Carla abiertamente me ridiculizaba con sus amigos, llamándome aburrido y peso muerto. Incluso tenía capturas de pantalla de ella presumiendo de Justin y llamándome su plan B. Pero el verdadero clavo en el ataúd llegó cuando Esteve abordó el aspecto financiero del reclamo de Carla. Presentó nuestros extractos bancarios, mostrando cómo Carla había canalizado miles de dólares de nuestra cuenta conjunta a su estilo de vida de lujo. El abogado de Carla trató de defenderse, pero Esteve no había terminado. Reveló la prueba definitiva, una entrada del diario de Carla que Esteve había citado. En ella, Carla había escrito sobre su plan maestro para dejarme obtener todo lo que pudiera de este matrimonio y usar el dinero del acuerdo para financiar su nueva vida con Justin. La cara del juez cuando leyó eso, pura incredulidad. La sala del tribunal estaba en silencio sepulcral mientras el juez hojeaba los papeles. Su expresión severa se volvía más pesada con cada página. Carla se sentó junto a su abogado, visiblemente tensa, sus uñas pulidas tamborileaban nerviosamente contra la mesa. Su confianza, que había hecho alarde tan audazmente en la mediación, se había evaporado en el aire. Frente a ella, me senté con Esteve, mi abogado, sintiendo una mezcla de anticipación y satisfacción. Este era el momento en que todo lo que Carla había convertido en su narrativa se desentrañaría. El juez comenzó abordando el reclamo de compensación emocional de Carla. Sra. Patterson, dijo, con voz firme. Pero firme, su solicitud de compensación emocional carece de evidencia sustancial. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran antes de continuar. Si bien la angustia emocional es una consideración válida en algunos casos,
Este tribunal requiere pruebas claras y demostrables, sus reclamos se basan en sentimientos subjetivos, no en hechos. Dirigió su atención a los contraargumentos de Esteve, relató los mensajes de texto, los extractos bancarios y las leyendas de Instagram que pintaban una imagen completamente diferente de la que Carla y su abogado habían tratado de presentar. Sr. Patterson, dijo el juez, dirigiéndose a mí por primera vez, ha demostrado un patrón claro y consistente de apoyo a su esposa durante el matrimonio. La evidencia proporcionada no muestra indicios de negligencia emocional, de hecho, sugiere lo contrario. Hizo todo lo posible para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. El abogado de Carla trató de intervenir, tropezando con una objeción de que la evidencia fue sacada de contexto. El juez lo silenció con una mano levantada. El contexto está claro, consejero, sigamos adelante. A continuación, el juez pasó al aspecto financiero del caso, revisó metódicamente la evidencia que Esteve había presentado. Sr. Patterson, dijo el juez, su tono se volvió más frío. Usted retiró más de $223.000 de sus cuentas conjuntas en el periodo previo a la presentación de este divorcio. Estos fondos no se utilizaron para gastos del hogar ni para necesidades compartidas, en cambio, se gastaron en artículos de lujo, cenas de alta gama e indulgencias personales. El tribunal considera que este comportamiento es irresponsable y en violación directa de sus obligaciones financieras matrimoniales. Carla se retorció en su asiento, su rostro se puso rojo y tenso. Su abogado intentó minimizar el gasto, alegando que era parte de su mecanismo de afrontamiento. Durante un momento difícil, el juez no se impresionó. Los mecanismos de afrontamiento no justifican la imprudencia financiera, dijo bruscamente. Luego vino la casa. Carla había argumentado con confianza que tenía derecho a la mitad, alegando que había contribuido emocionalmente, si no financieramente, a su mantenimiento. Esteve estaba listo para esto. Proporcionó registros que mostraban que yo había pagado la hipoteca en su totalidad. Había mantenido la propiedad e incluso me había encargado de las renovaciones. Todo mientras Carla no contribuía con nada. El juez no se anduvo con rodeos. La casa seguirá siendo propiedad del Sr. Patterson, declaró. Sr. Patterson. Usted no tiene derecho financiero a ella según la evidencia presentada. A Carla se le cayó la mandíbula. Su abogado le susurró algo al oído, pero ella lo despidió, demasiado aturdida para responder. El juez no había terminado. Además, continuó, debido al uso no autorizado de fondos matrimoniales, la Sra. Patterson debe reembolsar al Sr. Patterson la cantidad de $23.750. Se podría haber oído caer un alfiler. El abogado de Carla se desplomó en su silla, visiblemente derrotado. La propia Carla parecía como si alguien le hubiera quitado el aliento. Su narrativa cuidadosamente elaborada se había derrumbado de manera espectacular, dejándola solo con las consecuencias de sus acciones. El fallo fue definitivo, sin apelaciones, sin lagunas. El juez cerró su carpeta y dijo, se levanta la sesión. Me recliné en mi silla, una ola de alivio me invadió. Se había hecho justicia, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. Al salir de la sala del tribunal, la tensión en el aire era palpable. El abogado de Carla ya estaba guardando su maletín, evitando el contacto visual con cualquiera. Carla lo seguía, con la cabeza gacha, para alguien que había entrado en este proceso con la confianza de una estrella de reality show. Ahora parecía completamente derrotada. Esteve me dio una palmadita en la espalda mientras salíamos. Lo logramos, dijo con una pequeña sonrisa. Asentí, agradecido por su trabajo. No solo me había defendido, sino que también había expuesto la verdad detrás de las tácticas manipuladoras de Carla. Al salir del juzgado, no pude evitar mirar hacia atrás a Carla. Todavía estaba allí parada, mirando fijamente al suelo. Por un breve momento, sentí una punzada de lástima, pero se desvaneció rápidamente. Ella había orquestado este caos y ahora enfrentaba las consecuencias. Durante los próximos días, las consecuencias del fallo se hicieron evidentes. Se le ordenó a Carla que desocupara la casa dentro de 30 días, y me aseguré de hacerlo cumplir. Intentó detenerse, alegando que necesitaba más tiempo para poner sus asuntos en orden, pero no cedí. Le recordé que había tenido mucho tiempo para prepararse mientras estaba ocupada haciendo alarde de su aventura con Justin, pero, a regañadientes, empacó sus cosas y se mudó. Verla irse ese último día fue extrañamente satisfactorio. Cargó su equipaje de diseñador en un auto viejo que uno de sus amigos, aparentemente le había prestado y se fue sin siquiera despedirse. La casa, una vez llena de tensión y resentimiento, de repente se sintió en paz. La situación financiera de Carla se deterioró rápidamente, sin acceso a mis ingresos ni a los
fondos matrimoniales que había estado agotando, se vio obligada a valerse por sí misma. Intentó vender algunas de sus ropas y bolsos de diseñador, pero no fue suficiente para cubrir la deuda que me debía. Se corrió la voz de que estaba pidiendo dinero prestado a amigos, que rápidamente se cansaban de sus historias tristes. En cuanto a Justin, desapareció por completo. No devolvió sus llamadas ni mensajes. Una noche, unas 2 semanas después del fallo, Carla apareció en la casa sin avisar. Abrí la puerta para encontrarla parada allí. Su apariencia una vez impecable reemplazada por cabello desordenado y ojos cansados. Parecía que no había dormido en días. Dave, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. Podemos hablar. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Qué quieres, Carla? Dudó, retorciéndose las manos. Yo solo quería decir que lo siento por todo. Cometí errores, grandes errores. Dejé que Justin me manipulara. Me dejé llevar por esta fantasía, y yo lo arruiné. Todo. Sus palabras sonaban ensayadas, pero la desesperación en sus ojos era real. No estaba allí para disculparse por remordimiento genuino, estaba allí porque no tenía a dónde más acudir. No sé qué esperas que diga, respondí, mi tono tranquilo pero firme. Tomaste tus decisiones, elegiste a Justin. Elegiste tratar de quitarme todo, y ahora estás lidiando con las consecuencias. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Yo solo, ¿no podemos al menos ser civilizados? Tal vez, empezar de nuevo. No tengo nada, Dave, estoy perdida. La miré fijamente por un momento, sintiendo nada más que resolución. Carla, te di todo, mi apoyo, mi confianza, mi amor, y lo tiraste todo por la borda. No puedes volver ahora y pedir una segunda oportunidad, así no es como funciona esto. Se derrumbó, sollozando en mi porche, pero no me inmuté. Después de un momento, volví a entrar y cerré la puerta, dejándola afuera con sus remordimientos. Desde ese día, he seguido adelante. En cuanto a Carla, he oído por ahí que todavía está luchando por recuperarse, ha quemado puentes, perdido amigos y ahora se enfrenta a la realidad de sus propias decisiones. A veces, el karma no solo llama a la puerta, la derriba. Para Carla. La dejó solo con las consecuencias de sus acciones.